Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué opinión le merece, qué análisis le merece esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional al aprobar, por un lado, la reforma tributaria del presidente Lasso, mientras que rechaza el proyecto de ley de zonas francas? Buenos días, doña Verónica. Pues estar con usted y con todos los amigos de Radio Sucesos. A ver, hay una cosa que hay que entender. Cuando el jefe del Estado disuelve la Asamblea Nacional, la Constitución, en los casos de urgencia en materia económica, le autoriza la emisión de decretos leyes. No es entonces que el presidente de la República, disuelto el Parlamento, puede dictar decretos leyes. No, no, no. Hay dos condiciones fundamentales. Uno, que el decreto ley sea en materia económica, porque por ahí estoy escuchando a algunos amigos que le están diciendo al jefe del Estado que debería dictar unos decretos leyes en materia electoral para corregir el tema de los partidos, etcétera, etcétera. Bueno, la primera condición, nos guste o nos desagrade, es materia económica. Y la segunda condición, nos guste o nos desagrade, es la urgencia en la emisión del decreto. Ahora, creo que la Corte en esto se apega a derecho cuando distingue lo que es la urgencia para un proyecto de ley de la urgencia para la emisión de un decreto ley. ¿Por qué le digo esto? Porque en materia económica usted puede presentar proyectos de ley a la Asamblea Nacional y calificarlos de urgente, lo que obliga a una discusión inmediata en el Parlamento. Es decir, que la Asamblea los apruebe, modifique o niegue dentro del plazo de 30 días. Caso contrario, se publica como decreto ley. De acuerdo. Y es lo que ocurrió curiosamente con el primer decreto ley, de fortalecimiento de la economía familiar del presidente Lasso. Y que también ocurre con el de zonas francas, de desarrollo productivo. Ahora, le he escuchado a algunos amigos economistas decir varias cosas bastante raras. Yo no me voy a meter a hablar de economía. Diciendo de que la Corte se ha sobrepasado en sus competencias. Bueno, la Corte tiene respecto de los decretos leyes de urgencia económica por disolución parlamentaria 3 cuestiones que revisar. La primera, que sea de materia económica. Porque si no es de materia económica, no le puede dar la calificación. Aunque te lances del 4º piso. Segundo, que sea de urgencia la emisión del decreto ley. Y tercero, el contenido del decreto ley. Tiene que revisar 3 cosas. Por eso es que además se ha demorado. Yo lo he escuchado también a otros amigos periodistas decir, se ha demorado un mes. Bonito. Es que no hay que ser irresponsables tampoco, pues. O sea, ¿cómo usted me va la Corte, doctor Yarte, no tenía un plazo establecido por ley, No tiene plazo. Vea, incluso se ha quedado dentro del plazo que tiene respecto a tratados internacionales, que 30 días. Para las consultas populares son 20. Pero no, usted entenderá que una consulta popular tiene un contenido mucho menor en cantidad y calidad respecto de un decreto ley tributario o en este caso de zonas francas. Una cosa es decir, a ver, esta consulta popular que usted me está proponiendo está dentro del marco de la Constitución y para eso tengo 20 días. Y otra cosa es que te lances un mamarracho de proyecto de decreto ley de un montón de artículos y tienes que revisar uno por uno. Esa es la Constitución mal hecha que tenemos, la que le gustó al señor Lasso, esa Constitución mal hecha. Entonces, y de la cual se está quejando ahora, porque no la ha conocido. Entonces, doña Verónica, aquí ocurre que la Corte tenía que ver si el famoso decreto ley, en primer lugar, claro, en ambos casos dice sí es materia económica, sí, es materia económica. Pero en el uno dice, cuidado, el de zonas francas, que le veo ahí a algunos amigos de economistas. Yo comparto el tema de la existencia de zonas francas. A mí no me gustó que el Código Orgánico Monetario y Financiero derogue la ley de zonas francas. Creo que las zonas francas son necesarias. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que te saltes la Constitución para aprovecharte del pánico y meter esto a través de un decreto ley. ¿Por qué le digo esto? En el caso del tema zonas francas y desarrollo productivo, esto fue parte de un proyecto de ley urgente que presentó el presidente Lasso en el 2021. Claro. Usted recordará que ahí habían 3 cosas
y uno le advertía, porque a este señor se le advirtieron muchas cosas, pero el señor, como se las sabe todas, y uno decía, le van a rechazar el proyecto de ley, divida la materia laboral de la materia productiva, divida, no es tan difícil, presente 2 proyectos de ley, no uno. No, yo soy Superman porque yo no necesito la legislatura y yo arreglo todo en 6 minutos, entonces yo presento junto. Pero hay que ser bien bobazo para que te estén diciendo, no hagas eso y lo haces. Te vas a estrellar contra la pared. No, yo sí puedo. Yo he de poder cruzar la pared nomás. Bueno, entonces la asamblea le dice, vea, me está presentando dentro de un mismo proyecto de ley un tema que es zonas francas y un tema que es laboral. Divida. ¿Qué hizo el presidente Lasso? Se guardó los proyectos de ley. Así de urgente era. Era tan urgente la creación de las zonas francas para el ideario del señor Lasso que se guardó en el bolsillo los proyectos de ley. No los volvió a presentar. Y claro, 2 años y pico después, disuelve la asamblea y ahora sí es urgente el tema de zonas francas. Pero perdón, ¿quién te cree eso? Pues ¿a quién te cree que algo que presentaste el 2021, que te dijeron no lo puedo tratar porque me estás poniendo un proyecto laboral y un proyecto de zonas francas junto y me lo tienes que dividir? Me gusta o me desagrada el artículo 136 de la Constitución. Los proyectos de ley se refieren a una sola materia. Claro. Usted no podía mandarme 2 materias, zonas francas y tema laboral en el mismo proyecto. Entonces no presentó ninguno de los 2. Y resulta que, oh sorpresa, 2 años después sí ha sido urgente. Justo cuando disuelvo la asamblea. Entonces usted dirá, bueno, pero ¿por qué no hizo lo mismo respecto de la reforma tributaria? Yo creo que en el tema de reforma tributaria el gobierno la saca barata. Y la saca barata por una sola razón, que es algo que no dice el proyecto de ley, perdón, el proyecto de decreto. Usted recordará que en el 2021 el presidente Lasso presentó un proyecto de ley de reforma tributaria con nuestros nombres rimbombantes que suelen presentar, ¿no? No le puedes llamar ley de reforma tributaria, le tienes que poner ley de progreso, ley de desarrollo, ley de la estratosfera económica, lo que sea, le pones ahí un nombre bonito y con eso lo arreglamos todo. Y ahí fue cuando, contra su palabra, Ahí si es nos que alguna clavó más será, impuestos. exacto, campaña de no más impuestos y el primer proyecto de ley, que ni siquiera el segundo, el primero, era un proyecto de ley aumentando los impuestos. Yo recuerdo que el señor ministro Arosemena se desgañitó hasta hace 15 días diciendo que el gobierno con esa ley bajaba los impuestos. Porque como la gente es tonta, entonces uno no entiende cuando hace la declaración de por qué la declaración con el sistema anterior te salía a pagar menos y con la nueva te sale a pagar más. Pero el señor Arosemena se desgañitaba diciendo que había bajado el impuesto, incluyendo el de la renta. Era una cosa, pero para matarse de la risa, si es que en realidad no le tocaba pagar los impuestos, porque es bien risueño que uno se ría de lo que paga el resto. En mi caso no me afectó mucho. Las escalas más altas no se afectaron tanto. Bueno, pero a las clases medias sí, alguien que ganaba $2,000, $2,500, un palazo en la cabeza. Y resulta que mantuvo esos tributos durante todo su gobierno y cuando el señor se va, porque hay que ser descarado para hacer esto, ¿eh? Se lo digo así, descarado, para hacer una muerte cruzada, no presentarse a las elecciones, ni siquiera su movimiento Piltrafa se presenta a las elecciones, y resulta que ahora sí bajo los impuestos, y ahora sí es urgente, porque claro, es que es para el otro, al mismo estilo del señor Correa, es que es para el otro, entonces como ya es para el otro, entonces yo ahí sí bajo los impuestos, porque es el otro el que se tiene que arreglar con esto, el que sea, no yo, pues, que ya dejé de ser presidente, renuncié a 6 meses plazo sin intereses, ¿ya? No renuncié directamente, como hace la gente que tiene valor civil, no, renuncié a 6 meses plazo, y claro, me lanzo un decreto de ley. Entonces, ¿la Corte qué le dice? Algo que no dice la ley. Que la rebaja, en el tema de la rebaja del impuesto a la renta, es decir, las deducciones, eso entra a regir para este periodo fiscal. Es decir, algo que declararemos en marzo del año 2024. Y así se saca la Corte el tema de que ese decreto no es urgente. Porque en puridad, esa nueva forma de calcular las deducciones del impuesto a la renta eran para el periodo fiscal 2024, que sería declarado en 2025. Entonces uno decía, ¿qué tiene de urgente eso? Para eso te esperas a septiembre, octubre, que está la nueva composición parlamentaria, y le presentas un proyecto de ley urgente
que la Asamblea tiene que aprobar, modificar o negar en 30 días, y si te lo modifica, es decir, si te lo aprueba no como tú quieres, puedes vetarlo y tienes 30 días más para que la Asamblea analice el veto y que tenga 2/3 para insistir, que es bastante difícil. Entonces tenías de sobra el tiempo para, hasta el 31 de diciembre, que esa ley se publique y que pueda entrar a regir para el siguiente periodo fiscal. Pero la Corte hace esta comba y dice, no, 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 es que ese beneficio tributario es ya para este año. Señor Briones, escuchará, ya verá lo que le dijo la Corte, no serán los de las chacras después. Así, no, 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 es que las leyes tributarias respecto de impuestos que se liquidan anualmente son para el siguiente periodo fiscal. Sí está escuchando lo que dijo la Corte, ¿no? Perdón, escuchando, leyó lo que dijo. Entonces es para este periodo fiscal, para este. Naturalmente a usted no le importa, porque esta la tiene que chupar el próximo presidente de la República, no el actual, el renunciante. Bueno, importante entonces esta decisión de la Corte Constitucional ahora respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria para la atracción y fomento de inversiones, como lo he mencionado, para el desarrollo productivo, que incluye esta creación de zonas francas, doctor Ollarte. Entonces, a su criterio, la decisión de la Corte fue la correcta porque se está respetando el artículo 148 de la Constitución. O sea, a ver, perdón, yo lo habías presentado en 2021. Te dijeron, preséntame bien, es decir, preséntame solo el tema zonas francas, y no lo presentó. Perdón, es fraudulento, por decirlo menos, hacer esto que ha hecho el señor Lazo. Y lanzarse un decreto ley de algo que dejó, o sea, a ver, ¿cómo es esto de que es urgente hoy día y no lo fue 700 y pico de días anteriores? 730 días no fue urgente. Ahora el Y presidente fue podría decir, la urgente, inversión es urgente para el país. El claro, país pero era está en emergencia. urgente los 2 primeros años de su régimen, pues bonito. No cuando usted se larga, pues. Porque además, ¿qué también terminaremos eligiendo? Porque el presidente Lazo es un irresponsable, ¿qué también terminaremos eligiendo el 20 de agosto? O el no sé cuánto de octubre, ¿qué también terminaremos eligiendo? Entonces, si el ciudadano elige a un Yacu Pérez, a una Luisa González, ¿qué zonas francas, bonito? Es decir, perdón, aterrice, pues aterrice. Nos ha metido en una elección a 2 años de su... No fue capaz de dejarle por último al señor Borrero a que complete el plan de gobierno, que no tiene, el plan de gobierno, la línea gubernamental por la cual votó bastante gente, y que usted se olvidó. No, 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 yo soy importante, yo no le voy a dejar a este señor Borrero aquí, y entonces me voy yo y se van todos, porque yo soy el gerente de este país. Entonces me voy yo y se van todos, Kiko, me llevo la pelota, ¿ya? Y le meto al país en una elección anticipada que, como usted está viendo, es una elección negativa. La gente no está viendo por quién votar, sino que está tomando la tal papeleta presidencial y está tachando los que uno dice, no, yo jamás por este, y a ver cómo me queda con una elección harto negativa. A esto nos ha metido el señor Lazo. Y me mete esta cosa de las zonas francas. Yo soy partidario de las zonas francas, le insisto. Pero una cosa es que yo sea partidario de las zonas francas, otra cosa es que sea partidario de hacer tonterías. Porque me está metiendo un tema de zonas francas para que la gente termine eligiendo cualquier cosa otra vez. Y ya veremos si sirve las zonas francas. Otro proyecto de ley que se va a quedar ahí. Otra ley que se va a quedar ahí. Pero por último, señor Lazo, a ver si ya se deja de encabritar como niño. La Corte le está diciendo que esa ley no es inconstitucional. Vean, el control preventivo. Lea el fallo, léalo. Antes de molestarse, lea. ¿Ya? No le está diciendo que las zonas francas son inconstitucionales. Lo que le está diciendo es, vea, vaya, aguántese hasta septiembre, octubre y presente la ley urgente. Presente el proyecto de ley ante la nueva composición parlamentaria. Si no se pegue, pues, esta vivada, pues, esta cosa. Si hay VAR, como diríamos ahora en el fútbol, si hay VAR, ¿ya? No me metas este gorcito con la mano así encubierta, pues no hagas eso. Entonces ahora vaya con la nueva composición parlamentaria en esta muerte cruzada que a usted se le ha ocurrido, y ahí sí presenta el proyecto de ley. Entonces, si gana su candidato, y su candidato que va con mucha gente buena, lleva un buen bloque parlamentario, supongo que le aprobará esto, pues. Supongo yo que le aprobará esta cuestión. Entonces no tiene problema. Entonces vaya y presente el proyecto de ley. Pero si gana la izquierda, que es a lo que usted nos ha metido, señor, bueno, ya veremos, pues, con ley o sin ley, zonas francas no van a haber con un gobierno de izquierda.
porque siempre se requieren decisiones administrativas. Así es que, qué urgente que era esta cosa, qué rapidito. Bueno, perdone que yo sea tan iracundo en esta materia, pero es lunes de la mañana y sí me da bronca leer lo que andan diciendo por ahí. Ahora, amigos, son las 8 en punto. Conversamos con el doctor Rafael Ollarte, abogado experto constitucionalista. Ahora, doctor Ollarte, respecto a, bueno, el tratamiento que ha dado la Corte Constitucional a estos decretos ley del presidente Lazo, mucho se cuestionó también que la Corte Constitucional haya convocado audiencias para tratar estos proyectos de ley. ¿Usted cómo vio el tratamiento en general que dio la Corte Constitucional a esta situación? Bueno, el que dice eso no sabe cómo hace la Corte nomás. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Me puede decir? No recuerdo, pero hubo varios comentarios que Sí, ¿quién estaban es en el contra de estas Paual que dijo audiencias. eso? A cada rato hay audiencias en la Corte en esta clase de casos, ¿no ha visto? Para el tema del uso progresivo de la fuerza, que sacaron un fallo de porquería, hubo audiencias. Para los temas de las consultas populares hay audiencias. Más bien, lo criticable es que no, en esta clase de casos, es que no hay audiencias, porque como es control preventivo, es decir, y obligatorio, no se ha iniciado por demanda. Entonces, como no se inicia por demanda, y cuando no hay demanda, no hay contestación a la demanda, usted no tiene contradicción de argumentos entre partes parciales. Es decir, no tiene alguien que dice esto es inconstitucional y otro que dice no, esto es conforme a la Constitución, como ocurre con las demandas de inconstitucionalidad. Entonces, tal vez esa persona desconocedora e irresponsable, el que está diciendo esto, pretendía que la Corte resuelva. Era que yo no soy fan de la Corte, ¿no? Yo debo ser el primer crítico de la Corte. Por si acaso, no más. Yo a la Corte le saco la perimbucha cuando hay que sacarle. De matrimonio homosexual, aborto, todas esas cuestiones, ¿ya? A mí eso no me parece, no por un tema ideológico o un tema religioso, es porque está en la Constitución no más. Entonces, esto de saltarse la Constitución, de no hacer caso en lo que dice la Constitución. ¿No te gusta que el matrimonio sea entre hombre y mujer? Reforma la Constitución, si no estoy diciendo que no lo hagas. ¿Te gusta el aborto? Reforma la Constitución, pero no te me la pases, ¿ya? Bueno, entonces en esta clase de casos, como no hay demanda y no hay contestación, no hay contradicción, entonces la Corte lo que ha pedido en una audiencia, venga a la audiencia y los 10, y además lo hizo así, a los 10 primeros los escucho, lo cual no hace en otros casos. En otros casos, te escucha a Raimundo y medio mundo, a Juan Ramiro y Perrencejo, todo el mundo, a decir cualquier cosa, ahí los escuchan, a todo el mundo. Pero ahora fue una cosa bastante como racionalita, ¿no? O sea, vea, de los de Amicus Curia, los 10 primeros, llegó, y si no, no llegó. Y claro, entonces había gente que estaba en contra de los decretos leyes y hay gente que estaba a favor de los decretos leyes. Se le escuchó a la asesoría de la Presidencia de la República, se le escuchó a partes interesadas a favor y en contra. Y por último fue un día. No fue de esas audiencias que se te demoran 2 días. Una vez tuve una audiencia en que llegamos a las, ¿qué sería? Era tempranito, 9 de la mañana. Yo hablé a las 9 de la noche. Wow. ¿Qué escucha, viejito, a las 9 de la noche? Luego uno les veía a estos gallos ahí que te escuchaban y decía, te estaré escuchando este pobre, está pero más groggy que otro poco. Yo estaría imposible escuchar 12, 13 horas de audiencia seguida. Esto no fue una cosa bastante potable, le diría yo. Entonces, criticar eso, no, es que ya hay que tener alguna cosa, ¿no? De ser maledicente, ¿no? En esto, ¿no? Espero que no haya sido el Entonces, expediente de la Corte, pues, que hacía lo mismo, pero que ahora critica, ¿no? muy claro bueno, el análisis del doctor Ollarte respecto a la resolución de la Corte Constitucional que este 16 de junio por unanimidad resolvió pues dar un dictamen favorable al decreto ley de la reforma tributaria, mientras que el decreto ley de zonas francas fue rechazado. Bien, son las 8:04. Amigos, nosotros tenemos que terminar esta entrevista. Gracias al doctor Ollarte por compartir con nosotros su criterio y análisis jurídico. Siempre un placer y gracias por su paciencia y esto.